En los días en que Israel vivía bajo el liderazgo de los jueces, el pueblo enfrentaba constantes amenazas de sus enemigos, los filisteos. Estos eran un pueblo poderoso y cruel que siempre buscaba conquistar a Israel. En ese tiempo, el Arca del Pacto, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, estaba en el tabernáculo en Silo, bajo el cuidado del sumo sacerdote Elí y sus hijos, Ofni y Finés. Y todos los días, el pueblo de Israel iba al tabernáculo a adorar y ofrecer sacrificios a Dios. El Arca del Pacto, hecha de oro y decorada con querubines, era el objeto más sagrado, y todos sabían que representaba el trono de Dios en la tierra. Sin embargo, Ofni y Finés no respetaban su papel como sacerdotes. Robaban de las ofrendas y trataban con desprecio a las personas que venían a adorar. Por esto, Dios estaba enojado con ellos y con la falta de arrepentimiento del pueblo. Mientras tanto, los filisteos continuaban atacando a Israel, causando miedo y desesperación. En una de estas batallas, Israel fue derrotado y muchos soldados murieron. El pueblo estaba confundido, preguntándose por qué Dios no los había ayudado. «Traigamos el Arca del Pacto al campamento», dijeron. «Así ganaremos la batalla, porque el Señor estará con nosotros». Sin consultar a Dios, Ofni y Finés llevaron el arca al campo de batalla, creyendo que su presencia aseguraría la victoria. Pero algo inesperado estaba a punto de suceder. Un día en el campo de batalla, los israelitas, llenos de confianza, se prepararon para la lucha llevando consigo el Arca del Pacto. Al escuchar los gritos de júbilo desde el campamento israelita, los filisteos se llenaron de temor. «¡El Dios de Israel está con ellos!», exclamaron. «Recordemos lo que hizo en Egipto y cómo venció a sus enemigos. Luchemos con valentía o seremos esclavos de ellos, como ellos lo fueron de nosotros». La batalla comenzó, pero en lugar de ganar, los israelitas sufrieron una terrible derrota. Miles de soldados murieron, Ofni y Finés fueron asesinados y lo más impactante, el Arca del Pacto fue capturada por los filisteos. Este fue un golpe devastador para Israel. La gente estaba aterrorizada y se preguntaba qué significaba todo esto. Cuando un mensajero llevó las noticias a Silo, Elí, quien ya era anciano y ciego, estaba sentado cerca del camino. Al escuchar que el arca había sido capturada, cayó de su silla hacia atrás. Se golpeó la cabeza y murió. Elí había servido como sumo sacerdote durante muchos años, pero su vida terminó en tristeza por la desobediencia de sus hijos y la pérdida del arca. Los filisteos llevaron el Arca del Pacto a su tierra, pensando que habían derrotado al Dios de Israel. Colocaron el arca en el templo de su dios Dagón, celebrando su victoria. Pero no sabían que el verdadero Dios estaba a punto de mostrarles quién tiene el verdadero poder. Y por eso, esa misma noche, algo extraño sucedió en el templo de Dagón. A la mañana siguiente, los filisteos encontraron que la estatua de Dagón, su dios, había caído al suelo frente al Arca del Pacto, como si estuviera postrada en adoración. Asustados, levantaron la estatua y la volvieron a colocar en su lugar. Sin embargo, la noche siguiente, Dagón cayó de nuevo. Esta vez, la estatua estaba rota. La cabeza y las manos de Dagón se habían desprendido. Los filisteos comenzaron a temer. No solo eso, sino que la gente de la ciudad comenzó a enfermarse. Se llenaron de tumores y una plaga de ratones invadió el lugar. Los filisteos pronto se dieron cuenta de que tener el arca en su tierra era peligroso. «El Dios de Israel está contra nosotros», dijeron. Decidieron mover el arca a otra ciudad, pero dondequiera que iba, el arca traía desgracia. Las personas se enfermaban y morían,
y el temor se extendía entre los filisteos. Después de 7 meses, los líderes de los filisteos se reunieron y dijeron: «Debemos devolver el arca al pueblo de Israel antes de que destruya a todo nuestro pueblo». El arca, que pensaron que era un trofeo de guerra, se había convertido en una fuente de juicio y terror. Los filisteos entendieron que estaban enfrentándose al Dios verdadero y que no podían resistir su poder. Finalmente, los filisteos decidieron devolver el arca a Israel de una manera que confirmara si todo lo ocurrido era realmente obra de Dios. Colocaron el arca en una carreta nueva, tirada por 2 vacas que nunca habían llevado yugo, para que caminaran libremente sin guía humana. Junto con el arca, enviaron ofrendas de oro en forma de tumores y ratones, como símbolo de su arrepentimiento y reconocimiento del poder del Dios de Israel. El plan era observar lo que hacían las vacas. Si iban directamente hacia Israel, significaría que el Dios de Israel era el responsable de sus desgracias. Si no, pensarían que todo había sido una coincidencia. Para su sorpresa, las vacas caminaron directamente hacia la tierra de Israel, sin desviarse ni un solo paso. Los filisteos siguieron a distancia, viendo cómo el arca llegaba al pueblo de Bet-Semes. Cuando los israelitas vieron el arca, se llenaron de alegría. Celebraron con sacrificios y alabanzas al Señor, agradeciendo que su presencia había regresado a ellos. Sin embargo, también aprendieron que debían tratar el arca con respeto y reverencia, porque era santa. Este momento demostró a todos, tanto a los filisteos como a los israelitas, que el Dios de Israel es poderoso y digno de obediencia. Desde ese día, el pueblo de Israel comprendió la importancia de reverenciar el arca del pacto y tratarla como un objeto sagrado, representando la misma presencia de Dios entre ellos. Aunque al principio sufrieron una gran pérdida, también fueron testigos de cómo Dios mostró su poder incluso en tierras enemigas. Los filisteos, por su parte, aprendieron la lección y nunca más intentaron tomar el arca ni burlarse del Dios de Israel. El arca del pacto fue llevada a un lugar seguro, y el pueblo de Israel comenzó a buscar a Dios nuevamente. Comprendieron que no podían usar el arca como un amuleto de buena suerte, sino que debían vivir en obediencia y comunión con el Señor para experimentar su protección y bendición. Dios usó este evento para recordar a su pueblo que Él es santo y que desea un corazón obediente más que rituales vacíos. El liderazgo de Samuel, quien pronto guiaría a Israel, marcó un tiempo de renovación espiritual para la nación. La enseñanza de esta historia es que Dios no puede ser manipulado ni tratado con irreverencia. Su santidad y poder exigen respeto y obediencia. Los israelitas aprendieron que no basta con poseer objetos sagrados. Lo que realmente importa es vivir en obediencia y reverencia hacia Dios, buscando agradarle con un corazón sincero. Como niños, podemos aprender que Dios está siempre con nosotros, pero debemos tratarlo con amor, reverencia y obediencia. Esta historia nos recuerda que Dios tiene el control, incluso en los momentos más difíciles, y que su poder supera cualquier otro. Siempre debemos buscar a Dios con un corazón humilde y confiar en su protección, sabiendo que Él es fiel y justo en todo lo que hace. Recordemos siempre el poder y la santidad de nuestro Dios.